¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por tus recuerdos que desearías poder borrarlos de tu mente, como si fueran manchas difíciles en una prenda vieja? Yo sí, y es esa sensación la que me llevó a descubrir una historia escalofriante, una historia que te hará cuestionar el precio del olvido y la carga que estamos dispuestos a soportar por él. Déjame contarte sobre la lavandería del olvido, un lugar que encontré por casualidad, o tal vez fue el destino quien me guió hasta allí, en un rincón olvidado de la ciudad, donde los sueños se lavan con lágrimas y se secan al sol de la esperanza. Me llamo Sofía, y soy una buscadora de historias, una coleccionista de relatos que se esconden en los pliegues de la vida cotidiana. Mi trabajo me ha llevado a lugares insólitos, a conocer personas extraordinarias, pero ninguna experiencia se compara con lo que viví en la lavandería del olvido. Estaba investigando sobre la vida de los inmigrantes a la frontera, en busca de historias que merecieran ser contadas. Me hospedaba en un barrio humilde, donde cada casa respiraba sueños sotos, y cada rostro reflejaba la lucha por un futuro mejor. Fue allí donde escuché hablar por primera vez de Elena, la dueña de la lavandería, una mujer misteriosa de la que se decían cosas extrañas. Algunos susurraban que Elena tenía un don, la capacidad de limpiar no solo la ropa, sino también los recuerdos dolorosos que se aferraban a ella. Otros la consideraban una bruja, una hechicera que jugaba con fuerzas oscuras. La verdad es que Elena era una inmigrante indocumentada, como muchos en el barrio, que había llegado a este país huyendo de la miseria y la violencia. Un día, decidí visitar la lavandería. El lugar era pequeño y modesto, con paredes desconchadas y máquinas de lavar antiguas que parecían gemir con cada ciclo. Elena me recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Era una mujer de mediana edad, con el pelo canoso recogido en un moño y las manos curtidas por el trabajo duro. Le entregué una chaqueta vieja que había pertenecido a mi padre, fallecido hacía unos años. Era una prenda que guardaba con cariño, pero que también me recordaba el dolor de su pérdida. Elena tomó la chaqueta con delicadeza, como si estuviera sosteniendo un objeto sagrado. Me dijo que volviera al día siguiente, y que la chaqueta estaría lista. Al día siguiente, regresé a la lavandería. La chaqueta estaba impecable, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Pero lo más sorprendente fue la sensación que experimenté al tocarla. Era como si el peso de la tristeza se hubiera aligerado, como si el recuerdo de mi padre se hubiera vuelto más dulce, menos doloroso. No entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que una simple lavada pudiera tener un efecto tan profundo en mis emociones? Le pregunté a Elena sobre su secreto, sobre su don. Ella me miró con una expresión enigmática y me contó su historia. Me dijo que había descubierto su habilidad por accidente, cuando lavó la ropa de una anciana que había perdido a su hijo en la guerra. La anciana le había contado su historia entre lágrimas, y Elena había sentido una conexión profunda con su dolor. Al lavar la ropa, sintió como si el sufrimiento de la anciana se filtrara en sus manos, y como si la prenda absorbiera su tristeza. Desde entonces, Elena había seguido lavando la ropa de personas que habían sufrido traumas, pérdidas, injusticias. Poco a poco, se había convertido en una especie de terapeuta, una consejera que escuchaba las historias de sus clientes y que les ofrecía un alivio temporal a su dolor. La noticia sobre el don de Elena se extendió rápidamente por el barrio. Los inmigrantes acudían a ella en busca de consuelo, llevando sus sopas manchadas de recuerdos amargos. Madres que habían perdido a sus hijos en la travesía del desierto, hombres que habían sido torturados en sus países de origen, mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, todos buscaban el olvido en las manos de Elena. Y Elena los ayudaba a todos, sin pedir nada a cambio. Lavaba sus sopas con dedicación, escuchaba sus historias con paciencia, y les ofrecía una palabra de aliento. Pero lo que nadie sabía era que el don de Elena tenía un precio muy alto. Cada vez que lavaba una prenda cargada de dolor, Elena absorbía ese sufrimiento en su propia mente.
Los recuerdos, los traumas, las pesadillas de sus clientes se convertían en parte de su propia experiencia. Al principio, podía controlarlo, podía separar sus propios recuerdos de los ajenos. Pero con el tiempo, la línea se hizo cada vez más borrosa. Elena empezó a tener pesadillas recurrentes, a escuchar voces en su cabeza, a ver imágenes que no eran suyas. Revivía los traumas de sus clientes, sintiendo el miedo, la angustia, la desesperación. Su mente se estaba fragmentando, su cordura se estaba desvaneciendo. Un día, Elena me confesó que estaba al borde del colapso. Me dijo que ya no podía distinguir la realidad de la fantasía, que los recuerdos ajenos se habían apoderado de su mente. Me contó que había empezado a ver los posibles futuros trágicos de cada inmigrante que conocía, cada deportación, cada muerte, cada separación familiar. Se había convertido en una vidente del dolor, una profeta de la miseria. Intenté ayudarla, la llevé a un hospital, le busqué ayuda psicológica. Pero nadie entendía lo que le estaba pasando. Los médicos la diagnosticaron con esquizofrenia, le recetaron medicamentos, pero nada funcionaba. Elena seguía sufriendo, seguía viendo los horrores que acechaban a su comunidad. Un día, Elena desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que regresó a su país de origen, buscando un hogar donde poder encontrar la paz. Otros creen que se quitó la vida, incapaz de soportar el peso de los recuerdos ajenos. Yo prefiero pensar que encontró una forma de trascender su sufrimiento, de liberarse de la carga que llevaba sobre sus hombros. La lavandería del olvido quedó abandonada, convertida en un símbolo del sacrificio y la locura. Cada vez que paso frente a ella, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me pregunto si el olvido es realmente una bendición, o si es una trampa que nos impide aprender de nuestros errores. Me pregunto si es justo que una persona tenga que cargar con el dolor de tantos otros. Y me pregunto qué fue de Elena, si logró encontrar la paz que tanto anhelaba. Tal vez, en algún hogar del mundo, exista una lavandería similar, donde se laven los recuerdos y se alivia el sufrimiento. Tal vez, el don de Elena haya pasado a otra persona, a otra inmigrante que esté dispuesto a sacrificar su propia cordura por el bienestar de los demás. Pero la verdad es que el olvido no es la solución. El verdadero camino hacia la sanación pasa por enfrentar nuestros traumas, por aprender de nuestras experiencias, por construir un futuro mejor. No podemos borrar el pasado, pero sí podemos transformarlo en una fuente de fortaleza y sabiduría. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el olvido es una opción viable? ¿Estarías dispuesto a pagar el precio por borrar tus recuerdos dolorosos? Déjame tu comentario, quiero saber tu opinión. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis relatos de terror. Recuerda, en este canal exploramos los rincones más oscuros de la mente humana y desentrañamos los misterios que se ocultan en las sombras. Hasta la próxima. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a reflexionar sobre el verdadero significado del olvido. ¿Es realmente posible borrar el pasado, o solo nos estamos enterrando en lo más profundo de nuestra mente? ¿Y qué sucede cuando esos recuerdos enterrados resurgen, con más fuerza que nunca? La lavandería del olvido nos enseña que el olvido puede ser una ilusión peligrosa, una forma de evadir la realidad que puede tener consecuencias devastadoras. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de borrar un recuerdo doloroso, recuerda la historia de Elena y piensa si realmente estás dispuesto a pagar el precio por el olvido. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima, y que descansen, si pueden.